Pero vamos a cambiar de tema, nos venimos a la política argentina, aunque, claro, vinculada también con la diplomacia internacional. Se votó en estos días en la ONU a propuesta de Cuba el rechazo al bloqueo que desde hace muchísimos años mantiene Estados Unidos en contra de Cuba por cuestiones vinculadas con la ideología, también los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, de Cuba, la disputa allí. Pero claro, históricamente la Argentina, junto con la enorme mayoría de los países, excepto en este caso Estados Unidos e Israel, votan a favor de que se levante ese bloqueo, de que Estados Unidos quite el bloqueo que condena a un montón de inocentes allí en Cuba a una vida que realmente es con muchas limitaciones, ¿no? En ese sentido, la canciller, hasta ayer canciller Diana Mondino, había ordenado que se votara igual y así lo hizo. Cuando se enteró el presidente Milei, la echó, a pesar de que había dicho que era un lujo para su gobierno tener a Diana Mondino así como canciller. Bueno, y hay un montón de repercusiones que vamos a hablar ahora con José Moyano, nuestro compañero, que es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, siempre interesado, José, en estos temas que tienen que ver de la manera con la cual la Argentina se vincula con el mundo, ¿no? ¿Cómo Así estás? es. Bienvenido, gracias. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Vos también. Gracias por recibir, gracias por invitar. Y sí, Cancillería es importantísima Ujú. porque es nada más y nada menos que nuestra vinculación con el mundo. Claro. Así que bueno, hay que prestarle mucha atención. Es un ministerio no solamente clave, sino estratégico. Y no está bueno que las decisiones que se toman en ese ámbito, en el ámbito de Cancillería, se hagan, como decimos acá, a los ponchazos o que se dejen llevar por ahí por caprichos ideológicos, ¿no? Porque como podemos ver y podemos desarrollar ahora, hay cuestiones de la política internacional donde es muy fácil pisar el palito de algún interés estratégico que podamos llegar a tener Claro. y que por una cuestión ideológica o por alguna concepción que yo tenga del mundo, enfilo para un camino que termina pisando mis propios intereses nacionales, ¿no? Claro. Y bueno, lo que aconteció ayer con la ya ex canciller Mondino es un ejemplo de eso, ¿no? Ujú. La cuestión cubana, bueno, el día de ayer se volvió a votar porque es algo que se vota permanentemente y se encuentra con el veto norteamericano, el levantamiento del bloqueo de los Estados Unidos sobre Cuba. A ver, yo entiendo que desde la política o desde un posicionamiento ideológico uno pueda o no compartir la ideología del gobierno cubano o la Claro. ideología del gobierno estadounidense, pero hay cuestiones que hacen al interés nacional argentino Ujú. que son un porqué Argentina siempre apoya y siempre apoyó el levantamiento de ese bloqueo, Claro. ¿no? A ver, Argentina, y esto siempre lo tenemos que tener en cuenta, tiene una parte de su territorio usurpado por una potencia colonial extranjera que son las Islas Malvinas, Claro. Sandwich, Georgias del Sur. En base a ese interés concreto, Argentina alinea su política exterior con un rumbo definido. Y en base a eso se define qué cuestiones se apoyan, qué cuestiones se rechazan y qué cuestiones se abstienen. Cuba tiene una particularidad más allá del color político de su gobierno, y es que forma parte del Comité de Descolonización de la ONU. El Comité de Descolonización de la ONU es un grupo de 24 estados que dentro de las Naciones Unidas se dedican no es a hacer lobby la palabra porque eso es empresarial, pero a hacer fuerza, a Claro. tratar de ir haciendo que los territorios ocupados por potencias coloniales dejen de estarlo, ¿no? Y Argentina se apoya en el Comité Descolonizador de la ONU para darle más base jurídica a su reclamo Ujú. por Claro. Malvinas. A ver, nosotros tenemos un territorio ocupado por el Reino Unido, el Comité de Descolonización de la ONU apoya y avala esto, uno de los Estados miembros e impulsores de la agenda descolonial es el Estado cubano, no el gobierno cubano, Claro. el Estado cubano. Entonces, en línea con ese interés y para cuidar el apoyo de ese comité, porque no deja de ser política, a los apoyos hay Ujú. que cuidarlos,
para cuidar ese apoyo que el Comité de Descolonización le da a la Argentina, Argentina siempre apoyó el levantamiento del bloqueo norteamericano sobre Cuba. Y uno dirá, el color político del gobierno Carlos Menem, que podemos decir de los últimos 40 años, el más alineado con los Estados Unidos de América. Las relaciones carnales. Exactamente, el más alineado con George Bush, con Bill Clinton. Incluso Carlos Saúl Menem mantuvo su apoyo a el levantamiento del bloqueo. ¿Por qué? Porque hay un interés nacional argentino concreto que debe ser el punto de partida de cualquier decisión exterior. Sí, y humanitario también, José, porque, a ver, yo voy a recordar algo que dijo el Papa, Santo Papa, San Juan Pablo II, cuando fue a visitar también a la isla de Cuba. Y recordemos además de dónde venía Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Venía de un país que había sido ocupado y había sido víctima de la dictadura comunista allí en Polonia, ¿no? Juan Pablo II, cuando fue a visitar a Cuba, dijo textualmente que el mundo, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Exacto. Y lo dijo también, porque además lo aclararon también después allí los diplomáticos del Vaticano, por esto, porque estaba a favor del levantamiento de este bloqueo que Estados Unidos mantiene con una muy breve interrupción allí con Obama por la isla, porque hay una cuestión también de dignidad humana, ¿no? Los cubanos Exacto. no tienen la culpa de lo que hagan algunos de sus dirigentes. Exacto. Bueno, eso parece haber cambiado, digamos, o que quiere ser cambiado por el presidente Milei. Exacto. Lo que quedó en evidencia ayer, a ver, los únicos dos países que se opusieron tajantemente, o tres países, ¿no? Dos y Estados uno Unidos, se abstuvo. Israel y Moldavia, claro, y Moldavia se abstuvo. Sí, fijémonos, Estados Unidos e Israel se votaron por mantener el bloqueo y por una afinidad ideológica del Poder Ejecutivo Nacional con esos estados, se buscó cambiar un posicionamiento estratégico que Argentina tiene en política exterior. Ahora bien, uno dice, Estados Unidos es el principal impulsor del bloqueo, ¿no? Votó por mantenerlo, muy condicionado también por el lobby cubano en el exilio. Y el Estado de Israel también tiene una situación jurídica que si vota a favor de levantar el bloqueo, tendría por consecuencia que levantar el bloqueo sobre Gaza. Claro. Entonces ahí hay un... no nos puede gustar lo que hace, pero jurídicamente fue coherente. Claro, claro. ¿No? Entonces, ahora bien, en línea con un posicionamiento ideológico, tal vez el Poder Ejecutivo Nacional se enojó por no quedar alineado con esos dos países que votaron a favor de mantener el bloqueo. Y bueno, se enojó con la canciller Diana Mondino, que ya también tuvo sus trastabilleos justamente en la cuestión Malvinas. Es cierto. ¿No? Pero la cuestión Cuba no responde a lineamientos ideológicos, sino a un interés concreto del Estado argentino. Y bueno, la canciller Mondino por primera vez siguió, vamos a decir, por primera vez siguió el criterio estratégico del Estado argentino y derivó en su expulsión, lo cual habla de, guarda, no se estará ideologizando o desdibujando el interés estratégico argentino. Bueno, va a reemplazar a Diana Mondino Gerardo Bertain, que, fíjense ustedes, era hasta ahora el embajador de la Argentina en Estados Unidos, claro. Cuyo voto ahora se va a apoyar, o al menos es lo que ha quedado patente con esta decisión política del presidente Javier Milei. Ahí lo estamos viendo en pantalla, a Gerardo Bertain, un hombre de una familia empresaria, dueña de DirecTV, por ejemplo, del canal TIC Sports, muy vinculado al Comité Olímpico Argentino. Allí lo estamos viendo justamente cuando ejercía ese rol, dueño de inversiones, con inversiones en energía. Gestionador de reuniones. Exactamente. Además ahí está con Elon Musk y el presidente Milei. Bueno, me parece que eso es lo que se espera. O ya tenemos, no sé, de nuevo relaciones carnales con Estados Unidos. Y han cambiado a una canciller que, repito, ha tenido un solo comportamiento movido de la línea ideológica, claro. Y la han reemplazado. Han nombrado como canciller a una persona bien del establishment y del vínculo directo con los Estados Unidos. Probablemente se refuerce el posicionamiento que dicen los norteamericanos hemisférico.
Claro. Lo que hay que seguir siguiendo, lo que hay que mantener siguiendo es nuestro interés estratégico, que es el reclamo sobre Malvinas, que bueno, vino también un poco a colación con el comunicado del gobierno haciendo mención a las Islas Falklands, Sí. que tal vez uno pueda decir, bueno, se corrige el texto, se cambia Falklands por Malvinas, pero hay algo que creo que es importante, Javier, mencionar, que todo lo que diga un presidente, un canciller, un ministro o un senador no es opinión personal, sino que es el posicionamiento oficial de un Estado. Entonces, que en un comunicado de gobierno salga la palabra Falklands en vez de Malvinas, Claro. eso ya siente un precedente jurídico para que nuestro Estado litigante, que sería el Reino Unido, digan, miran, aquí hay un antecedente donde el Estado argentino reconoció esta denominación y no esta. Si a eso le sumamos que nos queremos pelear con el Comité Decolonizador de la ONU, si a eso les peleamos que no mantenemos nuestra neutralidad en un conflicto donde hay países árabes que apoyan nuestro reclamo, y estamos sumando unos porotos que hacen temblar bastante el posicionamiento de los reclamos estratégicos de la Argentina, lo cual es serio. Excelente, José, te agradecemos mucho porque nos has abierto el panorama un poco para analizar esta cuestión, para que no quede solamente en el flirteo político ideológico, ¿no? Sale más allá este tema de las fronteras de nuestro país.